Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Aquí estamos leyendo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, este primer Evangelio que nos habla de Jesús como el Mesías, como el Rey, ¿verdad?, de los judíos. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de este maravilloso Evangelio. Voy a pedir a nuestra querida Patti de Bolaños que nos pueda leer el capítulo por completo y entonces empecemos a escudriñarlo, ¿sí? Hemos orado para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, quien nos abra el entendimiento y nos dé la comprensión a esto que el capítulo de hoy quiere hablar a nuestra vida. Adelante, mi querida Patti de Bolaños, bienvenidas cada una de ustedes que están aquí y quienes nos estarán escuchando. Leo Mateo capítulo 3 en la versión Reina Valera 1960. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti. Gracias por esta lectura, este capítulo 3 del Evangelio de Mateo que estamos estudiando. Piense que a pesar de que este capítulo, ¿verdad? Bueno, narra eventos históricos, hemos estado observando las promesas cumplidas por Dios, ¿verdad? De Dios a través del Nuevo Testamento. Vemos aquí esta profecía que da Isaías de Juan, ¿verdad? Hablando aquí con voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Isaías ya había hablado sobre de Juan el Bautista que iba a preparar ese camino. Y bueno, pues aunque narra estos hechos históricos y aunque veamos, ¿verdad?, las promesas cumplidas del Señor, hay algunas aplicaciones que nosotros podemos encontrar allí para con nuestra vida. La principal de ellas es esto que a mí me fascina, que dice que Juan estaba predicando en el desierto de Judea, diciendo
arrepentíos, ¿sí? Es lo primero que nosotros, es la primera aplicación que nosotras podemos notar allí para con nuestra vida, la importancia del arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino. Juan no viene, ¿verdad?, a quererles disfrazar. Juan no estaba predicando sanidad. Juan no estaba predicando prosperidad. Juan no estaba predicando, ¿verdad?, o alguna otra cosa. Juan estaba predicando aquello por lo cual el mundo vive toda la situación que vemos nosotros al día de hoy debido al pecado. El cómo nos ha cegado tanto que no nos damos cuenta, ¿verdad?, de la importancia de tener un arrepentimiento genuino. Entonces, es lo primero que vemos. Y si nosotras pudimos notar, esta palabra de arrepentido, Juan no la menciona solamente una vez, la menciona, si no me equivoco, 4 veces según la versión en la que nosotros podemos estar leyendo, ¿sí? Él menciona la importancia de este arrepentimiento. Ese es el mensaje principal de Juan el Bautista, ¿sí? Y pues esto a nosotras nos recuerda, ¿verdad? Como creyentes, ¿sí? Por eso el estar aquí, si alguna de nosotras, alguna de quienes están al día de hoy por primera vez con nosotras y no ha comprendido esto, bueno, oramos, nosotras siempre estamos orando para que el Señor nos haga comprender a través de las Escrituras, ¿verdad? El verdadero mensaje del Evangelio. Pero nosotras, ¿verdad? Es esta importancia del arrepentimiento, ¿nos lo recuerda? Que aún como creyentes, estar día a día, ¿sí? Estar mirando. Por eso dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies. A través de ella nosotros vamos a mirar cómo es que estamos caminando, cómo estamos andando. Nos ayuda a examinarnos continuamente, ¿sí? Entonces, el que seamos creyentes no nos exime de arrepentirnos, porque día a día nosotros vamos a fallarle al Señor. Mientras que estemos de este lado de la eternidad, oh sorpresa, seguimos siendo pecadores, ¿sí? Entonces, debemos de tener muy en claro eso. A veces nosotros vamos dejando pasar las cosas. Por eso la importancia cuando Pablo insta a decir, no den lugar al diablo, no se ponga su enojo sobre el día, ¿sí? Y a veces nos vamos a la cama enojadas, ¿sí? Molestas con nuestros familiares, esposos, hijos, nos vamos así. Y, cariño, es muy importante que nosotros nos arrepentamos, porque muchas de las situaciones familiares que cada una de nosotros pudiéramos llegar a atravesar es precisamente por el orgullo, el engaño que tenemos desde el principio de la creación. Cuando Satanás le dijo a Eva que seríamos como Dios, no quiere decir que vamos a abrir un mar y vamos a levantar, a resucitar muertos, pero sí tomamos esa postura del que yo soy y nadie se meta conmigo, del que yo soy y nadie me toque, porque nos vemos hasta muchas veces muy, muy piadosas diciendo, yo soy la hija de Dios y nadie tiene por qué dañarme. Tengamos mucho cuidado con eso. Es por ello este grupo que nosotros nos damos a la tarea de escudriñar las escrituras, porque allí vamos a conocer la verdad y esa verdad nos hará libres de muchos engaños que tenemos y vamos a empezar a comprender toda la situación que viene detrás, ¿verdad? De nuestros, de situaciones en nuestra familia, en nuestro trabajo, en muchas áreas de nuestra vida. Así que es muy importante que nosotros recordemos esto, la importancia de arrepentirnos. A veces hasta en la manera que nosotros tenemos de hablar, ¿sí? Nosotras no queremos que nos dañen, pero sí tenemos una manera áspera de hablar a las personas, sobre todo a los nuestros, ¿sí? Entonces, por eso nosotros primero que nada vemos la importancia de un arrepentimiento y debemos de estarnos examinando continuamente a la luz de las escrituras, continuamente nuestro corazón, que como vimos quienes estuvimos en el Antiguo Testamento, vimos cuál engañoso es. Mucho cuidado con esas tendencias de sigue tu corazón y haz lo que tu corazón te dicta. No, mi cielo, el corazón es engañoso, nadie lo puede entender. Nosotras mismas luego no nos entendemos, seamos sinceras, pero Dios que escudriña el corazón sabe. Entonces, por ello, de las situaciones que vienen a nuestra vida, porque debe de trabajar en la condición de nuestro corazón, ¿sí? Así que debemos de confesar nuestros pecados. Aquí tenemos nosotros ese ejercicio a cada una de ustedes que están aquí por primera vez, Luz Elena, María Naranjo, Cindy Mercado, Ofelia Serrano, Susana Manzano, que están por primera vez aquí con nosotros. Nosotras tenemos un ejercicio aquí, quienes gusten, ¿verdad?
venir y nos hemos ido confesando, aún en este grupo, ¿verdad? Ha habido ciertos momentos en los que yo me he exaltado, venimos, nos confesamos, nos pedimos perdón. Es muy importante empezar a practicar la confesión, ¿sí? Es muy importante por eso este grupo y eso lo debemos de hacer al examinarnos, lo debemos de practicar para poder, ¿verdad? Ir dándole la espalda a todo aquello que nos aparta de Dios, porque separados de Él, nada vamos a poder hacer, ¿sí? No solo se trata de un acto formal o de alguna actividad que hemos desarrollado aquí dentro de este grupo, sino también, muy importante, un cambio de mente y de dirección. De allí el estudio de la palabra, porque es la que nos guía, ¿sí? Entonces, es lo primero que nosotros miramos, es la primera aplicación que nosotros en este acto histórico, ¿verdad? Vemos que nos insta la palabra al día de hoy. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más, cómo Juan el Bautista, ¿verdad? Salía, dice en el verso 5, y salía a él, dice, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, confesando sus pecados, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Y la importancia de esto es que nos va a dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Eso es algo que se debe de dar en nosotros. Si ya nos están diciendo a través de la palabra aquellas cosas que no agradan al Señor, si en nosotros hay un verdadero arrepentimiento, si nosotros lo confesamos, ¿verdad? Se tiene que haber se debe de notar ese cambio. Qué hermoso es que nos vean, ¿verdad? Los hijos o el esposo, que estamos con nuestra carota en la noche, lavando, limpiando los trastes, porque nosotros nos sentimos las chachas inmerecidas y limpiando y nos vamos acostadas y ya estamos molestas y todo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que todo nuestro servicio es para el Señor, y que empieza a llenar el gozo de saber que le estás sirviendo a tu familia, que le estás sirviendo a tu esposo sin importar, ¿verdad? La actitud que ellos tengan, la conducta que ellos tengan, la manera que ellos tengan de dirigirse a nosotras, pero que yo estoy llevando a cabo lo que a Dios le agrada. Qué hermoso es que puedan notar, ¿verdad? En nosotras ese fruto, que puedan notar ese gozo, que puedan notar en nosotros esa bondad, ¿sí? Que nos distinga como ahora creyentes, ahora como hijas de Dios, y que al reflejarlo, haga en ellos, ¿verdad? Ese interés, surja en ellos ese interés de también estar en el gozo que pueden notar en nosotros. Por eso era la importancia de ellos. ¿Qué estaba pasando a la luz histórica cuando Juan estaba predicando? Habían pasado 400 años de silencio profético, ya lo vimos, ¿verdad? Todo eso. Y se levanta este hombre vestido, ¿verdad? De pieles. Más adelante en los otros evangelios lo vamos a ver tal cual lo describen, pero es una manera diferente de predicar a lo que se predicaba en ese entonces. Y sobre todo, lo que estaban viviendo en ese momento, ¿verdad? Que estaban teniendo la opresión, por así decir, estaban siendo dominados, ¿verdad? Por el gobierno romano, algo que ellos querían, estaban esperando ser libertos de ese gobierno. Y muchas veces nosotras estamos gobernadas por el pecado. Y Juan llega y predica, arrepiéntanse de sus pecados, para que vengan nuevos días, para que cuando den esos frutos de arrepentimiento, seamos respaldados por Dios, vivamos en la plenitud de la libertad del pecado que Él nos ofrece, pese a las circunstancias que podamos tener, ¿sí? Y aquí nosotros vemos cómo Juan, ¿verdad? Le decía a los mismos fariseos, porque ellos tenían una enseñanza. Vimos cómo nace, ¿verdad? Cómo es que nace el Sanedrín compuesto por los fariseos y algunos saduceos en su temor de que se perdiera todo aquello que Moisés les había dejado en la enseñanza. Habían caído en religiosidad. No había un cambio realmente en sus corazones, como el profeta Ezequiel nos enseñó, ¿verdad? Como es la importancia del evangelio, un cambio genuino, un cambio desde dentro de nuestro corazón. Quiero leer un, este, un comentario de la Biblia del diario Vivir que me llamó mucho la atención respecto a este verso 6 que dice que eran bautizados por él en el Jordán y quiero leerlo. Dice, cuando alguien se lava las manos sucias,
los resultados se notan de inmediato. Sin embargo, apartarse del pecado, o sea, el arrepentimiento, sucede en el interior de la persona y es acompañado de una limpieza que no se ve inmediatamente. Por lo tanto, Juan utilizó el bautismo como un acto simbólico visible de arrepentimiento y perdón. Los judíos usaban el bautismo como un rito para iniciar a los gentiles que se convertían al judaísmo. De modo que los creyentes de Juan, familiarizados con la práctica, ¿sí? Pues venían y se arrepentían convirtiéndose en nuevos creyentes. Arrepentirse, perdón, arrepentirse, escuchen bien esto, arrepentirse implica un cambio de conducta, ¿sí? Apartarse del pecado y volverse a Dios. Eso significa arrepentirse, porque a veces decimos arrepentirnos y volvemos a la misma práctica. Eso solamente fue un acto de conciencia, ¿sí? Pero arrepentirse realmente es apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Nuestra querida Gaby García se distingue mucho porque siempre nos hace preguntas retóricas a lo que leemos y aquí la Biblia también nos hace algunas y dice, ¿se ha arrepentido del pecado en su vida? ¿Pueden otros ver la diferencia que ha causado en usted? Una vida cambiada con una conducta nueva y diferente hace del arrepentimiento algo real y visible, ¿sí? Voy a leer aquí algunos comentarios que me han estado poniendo, ¿sí? Mi güerita preciosa, qué bueno que estás por acá. Juan no solo practicaba la ley de Dios, sino que la vivía. Nosotras debemos también llevarla por obra y no solo ser oidora. Así es, por eso la importancia del arrepentimiento. Su ministerio de Juan el Bautista era preparar a la nación para la venida del Mesías. Así es, chicas. Y aquí inicia este capítulo diciéndonos arrepentidos. Que hoy nosotros podamos mirar ¿qué es aquello, Señor, en lo que yo todavía, pues así nada más como que me remuerde la conciencia, pero no hay un cambio de vida en mí, no hay un arrepentimiento genuino? Si es verdad que históricamente, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que el ministerio de Juan, como nos pone aquí la abuelita, era preparar a la nación para la venida del Mesías. La palabra del Señor está escrita y dada porque nos está preparando para el regreso del Señor, ¿sí? Entonces, es esto que nosotros vemos históricamente y en el cumplimiento de las promesas, es una aplicación que habla a nuestra vida al día de hoy, ¿sí? La importancia del arrepentimiento. Ok, muchas gracias, chicas. Aquí luego nosotros vemos, ¿verdad? Porque sí, adelante, güerita. Ay, no, nomás es así lo mismo que dijo casi esta Teresita, donde dice en el capítulo 2. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca, y el profeta, y luego ahí en cuando dijo, ahí dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, ahí en Isaías 43. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Y en la diario vivir, ahí que significa es hacer una carretera derecha, significa remover todos los obstáculos para darle la bienvenida al Señor. El desierto es una ilustración de las pruebas y los sufrimientos de la vida, los cuales no tienen por qué obstaculizar nuestra fe. Isaías le dijo al pueblo que se preparara para ver a Dios en acción. Y Juan el Bautista utilizó estas palabras cuando exhortó a la gente a prepararse para la llegada del Mesías. Pues igual nosotros tenemos que prepararnos así todos los días, porque todos los días vienen situaciones hasta nuestra vida que ahorita yo digo, ay, Señor, no sé qué me quieres enseñar ahorita, porque digo, es una tras otra, y algo me estás enseñando tú también. Así ahorita tú hace rato dijiste que hacer las cosas, porque yo hago que soy la que hago esto, soy la que esto, ustedes no me ayudan, nomás yo, y ya me cansé, y ahora que tengo a mis gatitos enfermos, y ahora no sé qué hacer, lo que me chocaron, que esto, que lo otro, y entonces llega un momento que, aunque tienes fe en el Señor y tienes la confianza, pero somos humanos, y a veces digo, ay, Señor, a veces yo no puedo más, pero sé que tú me levantes, Señor, porque hay algo dentro de mí que me dice, no, tú sigue adelante, Angélica. Yo te he dicho que si 7 veces cae lo justo, 7 veces yo lo levanto. Tú confía en mí. Yo les dije a ustedes que en el mundo iba a haber muchas aflicciones, pero no todo está acabado. Tú sigue adelante porque yo vencí al mundo. Recuerda que después de la tormenta viene la calma. Tú no dudes nunca de mí, que yo estoy en ti, sigo en ti.
todo lo que está pasando, recuerda que yo gobierno todo y lo estoy permitiendo. Te estoy formando tu carácter, porque es con el que he batallado yo más. Y le digo, ay, sí, Señor, tienes razón. Y y es todos los días ir a la cruz, porque sí leemos la palabra y todo, pero cuando vienen las pruebas, cuando perdemos a un ser querido, cuando ves que un hijo se está hundiendo, cuando tu familia ves, o sea, perdón. Güerita hermosa, gracias, gracias por recordarnos la debilidad que nosotros tenemos aún. Sí, la importancia de saber cuánto le necesitamos a Él, pero sobre todo el llevar a cabo lo que Él nos dirige. Miren, muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué nos está pasando aquello? Y no nos damos cuenta que eso es debido al pecado que permea en cada uno de los seres humanos que estamos de este lado de la eternidad. Pero que si el Señor ya tuvo un encuentro personal conmigo, si el Señor me está dirigiendo a través de su palabra, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cuando nosotros vemos aquí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, vemos este relato que Mateo nos muestra de Juan el Bautista. Pero también vamos a ver otros relatos que nos presenta Marcos y Lucas. Y en uno de ellos, ¿verdad? En Lucas empiezan a decirle, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Porque estaba la humanidad está dañada, está quebrantada, está dolida. Pero solamente queremos que el Señor arregle la situación y lo de adentro. Es como si nosotros, como lo que vimos en los profetas, como el Señor le decía a los fariseos, limpian lo de afuera, es una apariencia, ¿sí? Pero dentro, el Señor puede restaurar tu familia, sí. El Señor puede darte un buen empleo, sí. El Señor puede prosperar tu economía, sí. Pero si tú sigues sin un arrepentimiento genuino, sigues practicando aquello que a Él no le agrada, mi cielo, de en balde lo que Él te pueda dar, no lo vas a poder disfrutar, ¿sí? Y sobre todo, que Él nos está preparando para vida eterna, para disfrutar eternamente con Él, ¿sí? Porque sí, mientras que estemos de este lado, vamos a tener esas situaciones. Escutia, qué gusto que estés por acá, mi Escutia. Gracias a Dios que pudiste estar porque sé que trabajas. Y cada una de ustedes, chicas. Así que, güerita, también qué bueno que pudiste estar acá y que nos abres el corazón en el que notemos este grupo de convertidas por su palabra. Este año, si Dios quiere, en su grande misericordia, cumplimos 5 años de estar estudiando juntas las Escrituras, de ir creciendo juntas, ¿sí? Y como yo decía, de irnos confesando las unas con las otras, ¿sí? Y la abuelita es una de nosotras que nos abre mucho su corazón. Y qué bueno, porque chicas, miren, muchas veces hay un libro que en una ocasión estudiamos, cada quien por su lado, lo pasamos en el grupo, Mentiras que las mujeres creen. Y una de las mentiras que luego nosotros creemos es que porque ya nosotros somos creyentes, nosotros hemos entendido que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y que ya inmediatamente yo tengo que ser perfecta. Y no es así. Por eso dice que debe de ser día a día. Por eso el maná descendía cada día y era una porción diaria que ellos debían de tomar. Por eso tenemos las escrituras y la tomamos día a día, ¿sí? Así que, güerita, qué bueno, gracias que nos muestras y para con las chicas que acaban de llegar, no se crean que somos la crema innata de la santidad. Aquí todas tenemos, ¿verdad? Luchas y pruebas porque estamos de este lado, ¿sí? Ayer una de las chicas nos comentaba que se sentía muy triste y digo yo, si Jesús se sintió triste, cariño, si estando de este lado nosotros vamos a experimentar todavía, ¿verdad? Pues todas esas reacciones humanas, pero lo tenemos a Él, lo tenemos a Él, así que Él sea nuestra fortaleza. Ok, hay algo que aquí decía yo, que dice que bueno, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y diciéndole, ¿verdad?, a esta gente que se creía la crema innata de la santidad porque venían de descendientes de Abraham, era la nación escogida y todo ello, pero la importancia de un cambio. Y aquí me llama la atención que Juan el Bautista, de acuerdo a estos rituales que ellos hacían, que les daba a entender la importancia de ese arrepentimiento, ¿verdad? Era un bautismo en agua, en arrepentimiento, quienes han sido bautizados, sabemos, ¿verdad?, que es por su inmersión que hace alusión a que morimos y resucitamos. Bueno, me llama la atención que dice, yo a la verdad, los versos 11 y 12, los bautizo en agua para arrepentimiento. Este es un punto que quiero aclarar al día de hoy. Dice,
Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y quiero leer este comentario eh, eh, que, que es muy importante que nosotros sepamos a qué se refiere con espíritu y fuego, ¿sí? Porque a veces pensamos que que es fuego, así es, mi querida Fabi. La descendencia religiosa no sustituye una vida transformada. ¡Ay, qué bonito! Gracias, mi Fabi preciosa, porque ellos, a quienes que le decía Juan, ¿verdad? Ellos pensaban que solamente por ser descendientes, y no es así. Nosotros debemos de tener una vida transformada. Gracias, mi querida Fabi, por eso. Eh, ok, cuando Juan dijo este, que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Esto apunta al día de Pentecostés que vamos a ver en el libro a los Hechos, ¿verdad? Cuando Jesús enviaría al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y dotaría de poder a sus seguidores para que predicaran el Evangelio. No son esas lenguas que se dicen, es que en ese momento el Señor dotó a quienes iban a ser los iniciadores de la iglesia, ¿verdad? A quienes eran los iniciadores de extender la comisión que Jesús les había dejado e iban a ir a otras naciones. De hecho, cuando llega ese acontecimiento, había, ¿verdad? Medos, persas, había de otros lugares allí. Y al escucharlos hablar en su idioma, es idiomas, ¿sí? Que al escuchar hablar en idiomas, pues se quedaban sorprendidos de cómo era. Y el Señor les había dado ese poder de hablar en los idiomas de los que estaban allí para que pudieran comprender el evangelio, ¿sí? Se ha distorsionado mucho lo que realmente es esto. Mucha gente anda persiguiendo el bautismo en fuego. Cuidado con ello, porque ahorita les voy a explicar. El andar persiguiendo el bautismo en lenguas, cuando el Señor estaba solamente fundando la iglesia y debían ellos tener ese poder para así ir a los demás lugares, poder hablar el evangelio en sus idiomas. Ok, dice, eh, ay, ya me perdí, perdón. Ok, cuando Jesús enviaría al Espíritu Santo para darle poder a sus... ok, la declaración de Juan también simboliza la obra del Espíritu Santo tras el juicio de Dios sobre quienes rehúsan arrepentirse, ¿sí? Este bautismo de fuego son dos. Para los creyentes es purificación y para los no creyentes el fuego eterno. A eso se refiere. Aquí hemos hablado muchas veces de la importancia de la purificación. El mismo salmista, ¿verdad? Cuando dice, purifícame, purifícame como la plata y seré refinado, porque en cada situación que nosotros pasamos es una purificación que Dios da, y cuando se purificaba, que se mete al fuego puro la plata, sale una nata, que esa nata son todas las impurezas que la plata tiene, y quiere decir que no es pura, ¿sí? Salen otros minerales que ya no la hacen una plata pura y genuina. Entonces, cuando pasa por el fuego, esa nata que sale, la tiene que quitar el orfebre, y la tiene que quitar y volver a purificar hasta que ya no haya nada allí. Cuando nosotros nos convertimos en creyentes, el Espíritu Santo hace eso en nosotros, aunado a lo que hablábamos sobre la importancia del arrepentimiento. Cariño, el Espíritu Santo te muestra que estás teniendo una conducta que no es agradable a Dios. Está sacando las impurezas que todavía tenemos. Y a veces decimos, es que me hizo enojar. No, cariño, ese fuego que él usó, esa situación que él usó, perdón, esa situación que él usó, en donde el niño derramó la leche en tu mantel limpio y nuevo, es el fuego que purifica, que todavía no hay una templanza en ti, un dominio propio, una bondad de decir, hijo, una, la, 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 este, la mansedumbre y la sabiduría de saber guiar a nuestros hijos. ¿Por qué la importancia? Porque, miren, mande Paciencia. la paciencia, ¿sí? Sí, ahí, entonces, eh, no, es que me hizo enojar, no, mi cielo. Cada una de las cosas. Es que me hizo sentir mal. No, es que todavía hay eso en nuestro corazón. Aún no está el gozo,
¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con decir que el espíritu en fuego, que el espíritu en lengua, a eso se refiere, porque Jesús vino a cumplir la obra perfecta de la cual desde el inicio de la creación el Dios Padre habla y dice, ¿verdad? Que vendría uno que pisaría la cabeza del enemigo, ese que nos tiene engañados con todas estas cosas, y Él nos iba a librar de todo ello, pero para hacer eso, tiene que Él hacer una transformación en nuestra vida y en estos tiempos que vivimos por medio de la obra de su Espíritu Santo, porque Jesucristo, perdonando nuestros pecados, ha subido al cielo a la diestra del Padre, intercediendo aún por nosotras y no dejándonos solas. Dejó al Espíritu Santo quien nos convence de pecado, quien sigue obrando en nuestra vida, ¿verdad? Y que nos sigue dirigiendo. Así que a eso se refiere cuando Juan el Bautista dice, bueno, este bautismo es para que ustedes comprendan que necesitan arrepentirse, que necesitan una transformación de vida, que necesitan, ¿verdad? Un cambio real, ¿sí? Pero va a venir uno que ese va a purificar, porque muchos acudían solamente para que los vieran, ¿sí? Muchos. Ahí se ve que aún los fariseos, saduceos acudían a Juan y porque también tenían la curiosidad, porque Juan estaba predicando algo nuevo después de 400 años de silencio, ¿sí? Y muchas veces nosotros buscamos y queremos, y ayer veíamos, ayer veíamos las intenciones, ¿verdad? Que muchas veces hay en nuestro corazón, pero Él viene, el Señor viene y Él nos purifica. Que seamos bautizadas con ese espíritu que por mucho que nos duela de este lado de la eternidad, las situaciones que nos hacen, porque qué pena, ¿verdad? Que yo enseñando, estudiando, queriendo practicar la palabra, llegue el momento en que yo no de fruto de arrepentimiento, siga enojada, gritando y estar ahí, ya lo hemos vivido, ¿verdad? Lo hemos visto, nos los ha mostrado el Señor, y que sigamos en lo mismo, que la purificación sea de este lado para poder estar en gloria eterna con Él y no una purificación en el fuego eterno donde no cesa. Mi querida güerita, y de allí dejo el lugar a mi querida Gaby. Nada más déjenme leer aquí este comentario que nos da nuestra querida Patti. Usando la comparación de Pablo, seguir a Cristo es una carrera de resistencia. Cada día nos resistimos al pecado. Debemos ser intencionales en obedecer lo que la palabra nos muestra cada día, un día a la vez. A través del Espíritu Santo, el poder de Dios y su misericordia nos sostiene y fortalece nuestra fe para dar fruto que honre al Padre. Y esto es algo bien importante, gracias, mi Pati, que era no. Recordemos que estamos leyendo donde están en un tiempo en que ellos querían ser vistos. Que me vea para que vea que yo ya soy diferente y para que me quiera más. Y que me vea para que vea que yo soy capaz y a mí me pongan en primer lugar. Que me vea para que vea. No, mi cielo, es para que honremos el nombre de nuestro Señor. Gracias, mi Pati, por ese comentario tan puntual. Dale, Susi, dale. Ok, gracias. No, pues bueno, primeramente muchas gracias por la invitación al grupo. La verdad es que es de mucha bendición. Me voy muy bendecida, en verdad. No sé, bueno, por dónde empezar, pero específicamente me gustó resaltar, ¿verdad? El ejemplo que nos puso de cuando uno se lava las manos y cuando sale la mugre, ¿no? O sea, como lo más evidente, que en verdad así es el proceso, ¿verdad? Que el Señor tiene para con nosotros al purificarnos, pero esa palabra que es el Espíritu que nos va purificando, ¿no? No nos deja seguir igual, porque yo creo que es también como el ejemplo que nos ponía la hermana Angélica, me parece, en que pues ella a lo mejor dice, no, o sea, yo pues estoy sirviendo al Señor, orando esto y el otro, pero ya me pasó esto, ya me pasó el otro, o sea, vienen las pruebas, el Señor nos purifica, nos saca lo que hay en el corazón y no porque en verdad ya estemos sirviendo al Señor, ya no tenemos nada que entregarle, ¿no? Y luego todavía más lo que el Señor Jesucristo nos vino a mostrar, que ahora el pecado no nada más es cometerlo y que es evidente, sino es interno en el corazón, simplemente de pensarlo, ya estás pecando, ¿no? O de sentirlo, ya estás pecando, por ejemplo, ¿no? Cuando decía que el que se enoja con su hermano es homicida. Entonces ahí nos está mostrando que sí hay perversidad todavía en nuestro corazón que hay que desechar. Y si nos dejara sin esa corrección de las pruebas y de las situaciones para que nosotros mismos veamos lo que hay en nuestro corazón, porque él ya lo sabe, pero nosotros a veces nos confiamos y decimos, no, pues si ya estoy sirviendo, ya estoy orando, ya estoy en el camino del Señor, pues ya, ¿no? O sea, como que nos confiamos. Y en cambio, cuando vienen ese tipo de pruebas donde el Señor toca lo que más amamos
o donde está nuestro corazón, como pueden ser, a lo mejor decía la hermana, ¿verdad? Mis gatitos, el carro, los hijos, la economía, la casa o cosas internas, ¿verdad? De nosotras que traemos todavía. O sea, si no fuera por esas pruebas, no nos daríamos cuenta que todavía hay situaciones muy profundas que el Señor quiere tratar y que el Señor quiere que le entreguemos y que no nos, ahora sí que no nos sigamos de corrido sin darnos cuenta que Él quiere purificarnos. Entonces, en verdad, pues me bendice mucho esta palabra que hoy que nos han compartido y que pues nos afirma en ese conocimiento de la verdad. O sea, la verdad es que el Señor quiere purificarnos, santificarnos y que vivamos en el Espíritu, que nos arrepintamos, pero todo el tiempo, y como bien ahorita estaban diciendo, o sea, no porque seamos perfectas, pero sí hay un camino, sí hay un proceso, sí hay un avance de que no somos las mismas que cuando creímos, ¿no? Como ese ejemplo de las manos, o sea, ya no es esa mugre negra que sale, pero sin embargo seguimos purificándonos, pero sí hay un avance, sí hay un crecimiento y debe haber un fruto que es esa santidad, ¿no? Porque también hay otro texto, no recuerdo la cita, pero dice que nuestro fruto es la santificación. Y pues es todo lo que les quería compartir, mis amadas. Dios les bendiga. Así es, mi querida Susi, qué bueno, gracias a Dios que has comprendido esto, porque de aquí, de lo que nosotros comprendamos en las Escrituras, es que se va a ir, nos van a ir quitando muchas mentiras que tenemos arraigadas, se va a ir quitando como Pablo las escamas de nuestros ojos, vamos a ir comprendiendo todo lo que sucede a nuestro alrededor, abrazando la verdad de su palabra, vamos a ir siendo dirigidas en la voluntad que Él tiene para con nosotros. Y esto es lo principal, mirar cómo está nuestro corazón. Mi Gaby, gracias Susi por participar. Pues es una delicia este capítulo, o sea, hay tanto que sacarle, hay tantas cosas que es verdaderamente hermoso el poder compartir y así compartirlo como lo hemos estado haciendo durante casi 5 años, de decirle gracias al Señor que nos ha ayudado a ver su verdad. Esto que decía Susi, bienvenida Susi, qué importante es, y como decía Luz, el darnos cuenta que esto va a ser todos los días de nuestra vida, mientras estemos de este lado. Así será. Entonces, el quitarnos esa mentira de que llegamos al Señor y que todo va a ser bendición y de que todo va a ser color de rosa y que todo eso no es verdad. Tampoco estamos diciendo que vamos a estar sufriendo todo el tiempo. O sea, hay momentos, hay etapas. Entonces, eso también es muy importante. A mí, lo que me llama mucho la atención y que yo batallé en un tiempo para comprender en verdad lo que significa, porque hay mucha tergiversación en cuanto a esto y lo puntualizaba mi querida Luz. Que les voy a leer el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, en Espíritu Santo y en fuego. Entonces hay tanta confusión alrededor de eso, tanta tergiversación que te hace creer que tú eres el poderoso y dejamos de ver que es el Señor quien es poderoso. Y nosotros queremos adjudicarnos poderes que no nos corresponden. Entonces, para mí, siempre fue como de, quiero entender esta parte. Entonces, gracias al Señor que nos va llevando por el camino de su verdad para, como Juan, aquí Juan se pone debajo del Señor, él reconoce cuál es su papel, cuál es su lugar. Él reconoce que hay uno que es antes que él y que es más poderoso que él. El reconocernos, sí, como hijas del Señor, sí lo somos, pero no querer adjudicarnos un poder que no nos corresponde. Y aquí hay un comentario, bueno, 2 comentarios que me esclarecen aún más lo que es esto. Yo decir, gracias, Señor. Porque dice, muchos de los fariseos y saduceos pudieron haber llegado al bautismo con la ostentación que caracterizó a otras actividades religiosas. Les estaba demostrando al mundo que estaban listos para el Mesías, aunque no se habían arrepentido realmente. O sea, todo lo que se dice de boca, pero que no se vive en verdad, es eso, palabrería. Nada más, es externo. No hay cambio, no hay transformación, no hay conversión, no hay ese fruto que tú puedas vivir y que los demás puedan ver de que el Señor ha hecho una obra en ti. Entonces, dice, Juan les recordaba que el verdadero arrepentimiento se refleja por sí mismo en la vida. Es cuestión de vivir el arrepentimiento, no solo de hablar del arrepentimiento, ¿ok? Es cuestión de vivirlo, es cuestión de nuestro día a día.
es cuestión de no solo de decirlo y de, sí, es que yo me arrepiento, yo me arrepiento, yo me arrepiento. Sí, sí, ¿verdad? Pero debemos de vivirlo, es nuestro diario vivir. Esto también yo leía días atrás una cita, no recuerdo de quién la dio, pero sí decía que cuando verdaderamente mora el Espíritu Santo en nosotras, va a ser una lucha diaria entre el pecado y lo que significa vivir bajo el Espíritu. Entonces, no solo es cuestión de vivir el arrepentimiento de palabrería, sino en verdad. Y aquí la otra parte que hablaba del Espíritu Santo y fuego, que cuando yo dije, cuidado con lo que pedimos, es el bautizar con fuego significa traer el fuego del juicio. ¿Okay? Y cuando yo entendí eso dije, ok, porque la ira del Señor la merezco, porque soy pecadora, porque somos pecadores, y porque si no venimos en arrepentimiento verdadero ante el Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, esa ira la tenemos merecida. Entonces, el que viene el bautizar con fuego significa traer el fuego del juicio, el cual purificará al puro, ¿no? Pero destruirá al malvado como paja. Entonces cuando yo entendí esto dije, Señor, perdóname cuando pedimos cosas sin saber y sin conocimiento. Porque sí, la ira venidera del Señor va a llegar, va a venir para aquellos, y así como dice, serán destruidos, y como comentaba mi querida Luz, serán echados al fuego eterno, aquellos que no se han arrepentido, pero será purificador para quienes confían en el Señor. Entonces esto es de, wow, decir, Y gracias, ahí Señor. muchas veces ya no nos gusta. Exacto, exacto. Allí, Eso era Luz, continúa. sí, allí muchas veces ya no nos gusta. Recordemos cómo decía en el Salmo 51, quiero que vayamos tantito, quienes tengan su Biblia allí a la mano, en el Salmo 51, cuando David hace esta plegaria de arrepentimiento, ¿verdad? Y pidiendo purificación. Y si nosotros nos vamos a la luz histórica de lo que pasó con David, ¿de qué manera fue purificado David, ¿verdad? Y no dijo, ya no juego, con permiso, ya no eres mi Dios. Aún en la vejez David siguió, ¿verdad? Glorificando el nombre de Dios y nosotros vemos cómo David, hay algo que me llama mucho la atención, porque en esto que estamos mirando, miren, gracias a Dios que tenemos los 4 evangelios. Estamos viendo ahorita en este punto, más adelante en el Evangelio de Marcos, de Lucas y en Juan vamos a ver otros puntos de la misma historia. No se preocupen por no haber avanzado precisamente todo por decir el capítulo, ¿verdad? No se preocupen. Sí está el Señor hablando puntualmente lo que necesitamos al día de hoy. Y en este capítulo que vemos hoy, si es verdad que vemos la identidad de Dios reflejada, como nos lo explicó nuestra querida güerita, en donde Juan se le revela la identidad de Jesús como aquel Mesías que había de venir. Vemos allí la Trinidad y todo eso. El capítulo hoy nos lleva a mirar la manera en la que estamos, porque por eso Juan fue levantado para mostrar al pueblo cómo estaba. Entonces, esto es todo lo que decía nuestra querida Gaby, que es lo que habíamos ya comentado, a lo que se refiere realmente el bautismo, cuando dice que venía uno que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es algo que nosotros debemos entender y que sí, a veces queremos pedirlo para tener poder y que vean que yo entre más grito y más guachiflays hablo, más Espíritu Santo tengo y más no sé qué. Y no, cuidado, cuando David se da cuenta de lo que había pasado después de haber sido amonestado por Natán, hay algo que me llama la atención en el capítulo 51 de Salmos. Le dice en el verso 6, perdón, en el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No, él reconocía la condición que él tenía. Es muy importante que nosotros reconozcamos la condición en la que estamos. Con comentario que nos puso nuestra querida Fabi hace un momento, eso luego pasa, que ellos creían, ¿verdad?, que su descendencia religiosa los hacía crema y nata de la santidad, pero realmente eso no sustituye una vida transformada. Y aquí vemos a David reconociendo lo que es, y nosotros debemos de tener esa humildad de reconocer. A veces decimos, es que mi papá todo el tiempo me maltrató y mi mamá me golpeó y mi esposo me abandonó y mi esposo no me quiere y mi hijo no me hace caso y todo, pero reconozcamos que tenemos mucha parte de ello. Reconozcamos que hay muchas cosas que así como ellos mueven en nosotros para sacar lo que hacía referencia hace un momento de las impurezas de la plata, también nosotros también hemos sido eso, ¿sí? Entonces,
Eso es algo muy importante, reconocer, ¿ok? Ahí vemos a David. Y luego dice, y esto, que contra él solamente había pecado. A veces nosotros decimos, ay, no, es que le he hecho esto a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi hijo, a mi vecino. Pecamos, cariño, primero que nada, ante Dios. No debemos de olvidar que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Cristo. El pecado lo separó, sí, pero cuando nosotros, ¿verdad? Estamos en contra de nuestro prójimo, estamos violentando muchas veces la imagen del Señor, ¿sí? Entonces, el tener muy presente, ¿sí? El reconocer lo que somos, lo que tenemos, el tener muy presente que es delante de Dios, contra quien pecamos, ¿sí? Y algo bien hermoso que dice el verso 6, que es lo que muchas veces nos falta. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tuvimos un taller en donde vimos, ¿verdad?, las disciplinas espirituales y una de ellas era el silencio y la calma, ¿sí? Que ahorita con todo lo que se vive, todo lo queremos express, todo lo queremos rápido, no tenemos tiempo de nada, andamos corriendo, es muy difícil llevar a cabo esta práctica espiritual, pero muy necesaria, porque allí en lo íntimo, cariño, ahí donde tú vas a estar, yo te invito a que esto que hemos estudiado el día de hoy, tú lo medites, lo puedas rumiar, lo puedas leer nuevamente con calma. Esto se está grabando para que si es necesario lo vuelvas a escuchar, a retroalimentarte. Pero ahí en lo íntimo, ahí en donde tú estás, ¿qué habla el Señor realmente a tu corazón? Allí en donde en lo secreto te hace comprender lo que hay allí. Y esto me encanta. Lávame y seré más blanco que la nieve, ¿sí? Purifícame con hisopo y seré limpio, decía David. Y en la historia bíblica vemos de qué manera purifica el Señor a David. Y esto es algo que si nosotras pedimos al Señor, ¿sí? Tenemos que estar eh, dispuestas a que cuando sale esa nata, ¿sí? Cuando es pasado por el fuego mi carácter y sale esa nata de enojo y de ira todavía, yo tenga la intencionalidad, la disposición de no más, de tener ese genuino arrepentimiento, del cual hoy nos habla el Evangelio de Mateo en este capítulo 3, presentando el verdadero Evangelio por medio de Juan el Bautista, ¿sí? Preparándonos para el regreso del Señor, porque sí es verdad que Juan habló históricamente en un tiempo en el que necesitaban, que iba a llegar el Mesías. Nosotros estamos en un tiempo en que la iglesia, en el que se está preparando para el regreso de nuestro Señor. El reino de Dios sea establecido en nosotras desde ya, cuando tenemos un corazón dispuesto a alejarnos de aquello, ¿verdad? Que nos aparta del Señor, que no honra y glorifica su nombre. Así que, ay, perdón, Cari Román, tenías que decir algo, mi Cari, perdóname, me fui de lleno, no sé si tienes todavía algo que comentar, y si no, pues esto es lo que el día de hoy nosotras aprendemos. Y sí, mira, así es mi Fabi hermosa, que dice que el que luego creemos que era solamente poder y autoridad que Dios nos da y es utilizado en este contexto como medio de juicio. Así es, y esa purificación que necesitamos para poder llegar con el Señor. Ay, chicas, pues es de verdad un gran privilegio y un gozo hermoso el leer las escrituras juntas y que el Señor haya hablado a nuestras vidas, todas las que estamos aquí, bueno, pues todavía estamos para eso. Entonces, Yo solamente quiero decir algo que, ay, estoy aquí con Lolita, ¿verdad? Pero el Espíritu me está, este, el verdadero poder que el Señor nos da a través primeramente del arrepentimiento y el convertimiento a Él, y somos bautizadas con el Espíritu Santo, es el poder de poder someternos a su palabra y ponerla por obra. Ese es el poder que el Señor nos da a través de su palabra. Y recibiréis poder cuando venga a ustedes, estén ustedes el Espíritu Santo, dijo el Señor. Ese poder es la obediencia que nosotros sometemos a esta carne a cada vez que vienen esas pruebas a nuestra vida y decimos, sí, Señor, te creo. Tú dices no chismear, el poder es someter mi lengua a la obediencia del Señor, no adulterar,
someter mis ojos a no, aún en la televisión, aún cuando pasa un muchacho guapo, aún, o sea, es las pequeñas zorras, dice la palabra de Dios, dañan toda la viña. Y cuando somos bautizadas con el Espíritu Santo, quien nos enseñaría, dice la palabra de Dios, toda verdad y toda justicia. Ese es el poder que recibimos de lo alto. El hablar en lenguas, pues podemos estudiarlo, ¿verdad? Ya más adelantito lo vamos a estudiar conforme en la palabra de Dios nos enseña. Pero mis amadas, la mejor virtud y que podemos ser agradecidas en este tiempo, primeramente, es que el Señor puso en cada una de nosotras las que estamos aquí el querer como el hacer para arrepentirnos, para reconocerlo. Fueron abiertos nuestros oídos. Qué hermoso, hermanas, que podamos palpar esto y decir, Señor, gracias porque abriste mis oídos a tu voz y pusiste en mi corazón el querer arrepentirme y no más errar al blanco, no más pecar y creer que tú eres la verdad y tú alineas, como dice el Salmo 119, ¿verdad? Que Él es quien nos lleva por esos caminos de rectitud por amor de su nombre. Y pues le damos gloria a Dios por ese poder que ahora a nosotras que día a día nos convertimos y nos arrepentimos, le podemos decir al Señor, gracias Señor por ese poder que tú has puesto en mí, que es el Espíritu Santo, para someterme a tu verdad y a tu justicia. Solo eso, mis amadas. Amén, amén, mi querida Glow, así es, porque sí, podemos tener todo, pero para eso es dado, para tener el poder de vencer el pecado que vive en nosotros cuando tenemos esa disponibilidad, esa intencionalidad, ¿verdad? De obedecer en todo la palabra del Señor. Gracias por este comentario que nos hizo nuestra querida Glow, con esto que es muy, muy necesario que nosotros tengamos, ¿verdad? Saber que ya tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer, a transformar nuestras vidas, a ser mujeres convertidas por su palabra. Así que muchas gracias a cada una de ustedes por estar acá.